en cuanto a la lucha espiritual que nosotros nos enfrentamos. Todos los cristianos nos enfrentamos a una batalla espiritual y vimos las armas de la batalla de ataque o de la batalla ofensiva, ¿verdad? Dijimos que había una batalla defensiva cuando tú te pones toda la armadura que el Señor te ha dado y te defiendes. Y es bueno que tú te defiendas espiritualmente para que en el día malo, como dice la Escritura, habiendo acabado todo, estés firme. Luego dice la Escritura, estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, con la coraza de justicia, con el casco de la salvación, etcétera. Pero sin embargo nosotros vimos, aparte de las armas o de la armadura defensiva, nosotros vimos unas armas ofensivas, unas armas de ataque. Mencióname estas armas de ataque que vimos. La oración de intercesión es un arma ofensiva de ataque espiritualmente. Hablando la palabra de Dios, cuando tú hablas la palabra de Dios, es una arma ofensiva de ataque poderosa. Como dice San Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, espirituales, para derribar fortalezas. Amén. Destruir fortalezas, perdón. La tercera arma ofensiva, para atar y desatar. Amén. Atando y desatando. Nosotros aprendimos que tenemos la autoridad para atar, tenemos la autoridad para desatar. La cuarta arma ofensiva, ayuno y fe. Y dije la semana pasada que iba a preguntar hoy a todos aquellos hermanos y hermanas que tuvieron esta experiencia y tienen algún testimonio que compartirnos durante esta semana. Hablamos acerca de el ayuno y dijimos que el ayuno no es una enseñanza solamente para saberla, pero es una enseñanza práctica para que tú la experimentes y que tú experimentes el poder de Dios en tu vida. Levante la mano aquella persona, aquel hermano, aquella hermana que tiene un testimonio de haber usado estas armas ofensivas en esta semana. Si no, vamos a comenzar con la primera arma. Hermana. Hermosa aplicación a todos nosotros. El ayuno es un arma muy poderosa. Si tú no la has usado, si no la usaste esta semana, yo te invito a que tú la uses. Amén. Sin embargo, yo quiero tocar como complemento a esta serie de las armas ofensivas, yo quiero tocar acerca de los estorbos que tú puedes tener en tu carrera o en tu lucha espiritual. Quitando los estorbos de nuestra vida, es el título de este mensaje. Quitando todo aquello que te estorba en tu vida espiritual. Porque si a ti te estorba algo en tu vida espiritual, esto te va a impedir que uses con efectividad tus armas ofensivas o incluso tu armadura defensiva. Amén. Vamos a ver Hebreos capítulo 12, por favor, versículo 1 y versículo 2. Le pido mucho al Señor, yo le ruego a usted que abra su corazón a esta palabra.
Esta palabra quizá es una de las palabras que no nos gustan aplicar a nuestra vida. Porque generalmente como humanos que somos, nos defendemos inmediatamente que alguien nos redarguye de alguna cosa que no está correcta en nuestra vida. Inmediatamente colocamos una defensa, ¿verdad? Cuando alguien te dice, tú esto, y tú dices, no, yo no. Tú hiciste, yo no lo hice. Tú dijiste, yo no dije. Yo quisiera que esa barrera nosotros la quitáramos delante de la palabra del Señor. Amén. Yo no voy a decirte que tú dijiste o que tú hiciste. Solamente yo voy a leer la palabra del Señor. Y quiero que estemos abiertos a recibir esta palabra del Señor. Si tú escuchas la palabra de Dios y no la recibes, no se encarna en ti, no se aplica a ti, no sirve esta palabra para nada. Queda sin fruto. Pero si esta palabra tú la recibes y la aplicas y la encarnas, esta palabra hizo el propósito para lo cual fue enviada. Amén. Versículo 1 dice así de capítulo 12, por favor, en voz alta. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. El versículo 15 ahora del mismo capítulo está hablando del mismo tema, solamente que en el verso 15 es una aplicación, y es lo que yo quiero tocar en esta mañana. Verso 15, ¿lo tienes? Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y el Señor bendiga su palabra. Pues sí, yo quiero hablar de un tema. Yo quiero hablar acerca de la amargura. La amargura es uno de los estorbos más grandes en tu vida espiritual. La amargura es una de las cosas que te impide alcanzar aquello que tu espíritu quiere alcanzar. La amargura es algo que te va a detener de las bendiciones del Señor. Yo quiero hablar acerca de que tú y yo aprendamos a despojarnos de todo peso. La amargura es un peso. Es algo que te estorba en tu vida espiritual. Pero claro está, como somos tan cristianos y tan espirituales, cuando nos hablan a nosotros de amargura, inmediatamente, momento, los demás estarán amargados, pero yo la amargura no la conozco. Yo no sé qué es eso. Pero cuando vemos lo que la palabra del Señor dice con respecto a la amargura, nos vamos a dar cuenta que sí, como cristianos genuinos, sinceros delante de Dios, tenemos que reconocer que hay mucho peso que quitar a nuestro corazón o a nuestra alma, mucho estorbo que quitar de nosotros. Amén.
¿qué es la amargura primeramente? ¿Cómo definirías tú la amargura? ¿Alguien me puede definir qué cosa es la amargura? Un resentimiento, ¿verdad? Es decir, un resentimiento. ¿Qué cosa es la amargura? Dolor en el corazón por algo que pasó, ¿verdad? Por cosas pasadas. Como que te da un dolor y como que ahí prende una luz, ¿verdad? Esa luz roja dice amargura. ¿Qué más es la amargura? Como que hay cosas que, por ejemplo, yo no sabía lo que eran las agruras. Hablaban de agruras, pues quién sabe qué será eso de agruras, la verdad. Pero en una ocasión me dieron agruras, supe lo que eran las agruras. Yo pienso que tarde o temprano en la vida de un humano va a experimentar lo que es la amargura. ¿Qué cosa es la amargura? Daños, ofensas, heridas que nos han hecho a nosotros y que no hemos sabido liberar de nosotros, ¿verdad? Amén. Amargura. ¿Sabe cómo la define el diccionario? El diccionario define amargura de la siguiente manera. Y que es muy importante tocar la amargura como un estorbo. Tú no vas a poderte defender espiritualmente, no vas a poder atacar espiritualmente si hay amargura en tu corazón, porque la amargura es uno de los estorbos más grandes. Matrimonios están deshechos, aunque vivan juntos, pero están deshechos por causa de la amargura. ¿Por qué no aprender nosotros como cristianos acerca de la amargura? Te voy a decir una cosa. Tu cristianismo debe ser no solamente en tu iglesia, debe ser no solamente en tu escuela o en tu trabajo. Tu cristianismo no debe estar separado de tu familia, de tu matrimonio. Tú no puedes quitar las responsabilidades de tu vida cristiana dentro de tu familia. Las cosas que haya dentro de tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, y todos los que estamos aquí somos parte de una familia, por lo menos. Así que tú no puedes desligarte de eso y decir, bueno, las cosas de Dios con el Señor y las cosas de mi familia con mi familia. No puedes decir al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, porque tu familia es parte de las cosas del Señor. Matrimonios destruidos por amargura, hijos destruidos por amargura, padres destruidos por amargura, cristianos con amargura, amargura de su iglesia, de sus hermanos cristianos, de la iglesia cristiana, de la iglesia católica, de la iglesia anglicana, amargura que destruye, amargura que estorba, amargura que pesa. Y el Señor siempre va a ser responsable a aquel que tiene la amargura. Sí, el Señor va a tratar quizá con los que tú consideres culpables de tu amargura. El Señor va a tratar con ellos. Pero algo que he aprendido de la palabra del Señor es que el Señor también va a tratar
con los que tienen amargura. Amén. Amargura, el diccionario la define como amargor. Esta es la primera definición. Amargura viene de amargor. ¿Qué quiere decir este amargor? Es algo que está amargo, ¿verdad? Hazme una carga así como de que pruebas algo amargo. Así, esta es la amargura. Cuando sientes, es que esta es la amargura. Se siente en el corazón así, en el alma, y es que eso es amargura. Pena, también se define la amargura como pena, dolor, aflicción por disgusto o por algo que sucedió. Y cuando todavía tienes aquí el sentimiento, la aflicción, el dolor, eso es amargura. Amén. Eso es amargura. La gente de Guadalajara, como que, yo soy de Guadalajara, si ustedes son de Guadalajara no se ofendan porque hablo los de aquí, pero tenemos un dicho, ¿verdad? Aquí en Guadalajara. No, dice, si yo no estoy enojado, estoy sentido, pero no enojado. Bueno, ese sentimiento que cargamos o que cargas o que podemos cargar, ese sentimiento la Biblia lo llama amargura. Como que la Biblia es muy, ¿cómo decir? Como que habla muy a lo vivo, ¿verdad? Como que habla muy descarnado la palabra del Señor. La palabra del Señor no se anda con rodeos, sino dice que son sentimientos o sinsabores. La palabra es amargura. Y la amargura tú la tienes que tomar como un estorbo o como un peso de tu vida espiritual y tienes que echarla fuera si tú quieres tener una vida victoriosa. Amén. No le voy a pedir que levanten la mano todos los que tienen amargura, pero sí los que han experimentado amargura. Para nadie es desapercibida la amargura. Romanos 14, 17, vamos a ver algunos textos, pero vamos a analizar bien lo que la palabra del Señor habla con respecto de la amargura. Romanos 14, 17. ¿Lo tienes? Este es lo contrario de la amargura. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. ¿Quieres experimentar justicia, paz y gozo? Necesitas aprender a echar fuera de tu vida ese estorbo, ese peso, ese enemigo que mina tu gozo, que se llama la amargura. ¿Cómo viene la amargura? ¿De qué manera viene la amargura? ¿Cómo es que se produce la amargura? Hay algunos ejemplos en la palabra del Señor que nos van a servir para ilustrar la manera en que viene esa amargura, ese amargor, ese dolor, esa aflicción, esa punzada en el corazón que se llama amargura. Salmo 73 nos da un testimonio de un amargado, pero es un amargado curado. Amén. Es un amargado, alguien que estuvo en amargura, pero alguien que fue curado. Así que vamos a aprender de él. Si queremos aprender de alguien, es de alguien que ha pasado por la misma experiencia. Este hombre pasó por amargura. Estaba tan amargado
que yo quiero que escuches el testimonio de él. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Mire, el versículo 1 es un testimonio de cuando él sanó de la amargura. Cuando él sanó, dijo este testimonio: de verdad que Dios es bueno para con Israel y para con los limpios de corazón. Pero antes de ser sanado, este salmista no podía decir eso. Este salmista le parecía que Dios no era tan bueno con los de limpio corazón, porque no podía ver en él la bendición y la bondad del Señor en su propia vida, y por lo tanto no podía tener este testimonio. Cuando él sanó, él dijo: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. ¿Qué quiere decir ese casi se deslizaron mis pies? Sí, casi metí la pata, dice. Me quedé adentro, ¿verdad? Casi se deslizaron, casi caí, casi me volví al mundo, casi me eché para atrás. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Sabes muchas veces cómo viene la amargura? La amargura viene por el ojo, la vista humana, comparando a los demás. Viendo la prosperidad de los que hacen iniquidad, de los que no se portan tan bien como pienso que yo me porto. De esa manera brota una raíz de amargura. Y dice Hebreos: quita toda raíz de amargura. No permitas que brote una raíz de amargura, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. De esta manera comenzó a experimentar amargura, comenzó a ver, a compararse con los demás. ¿Sabes cómo viene la amargura muchas veces? Cuando tú comienzas a mirar con tu vista natural y comienzas a compararte lo bueno que tienen aquellos o lo bien que les va a aquellos en comparación con tu propia situación. Ahí comienza un dolor, una amargura. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea su tierra. Versículo 11. Versículo 10, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ello. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, que alcanzaron riqueza. Fíjate muy bien, lo que a él le dolió, ¿verdad? Yo pienso que este salmista, y déjame usar esta palabra, pero enseñaste bien apropiada, estaba pero bien amolado, ¿sí? Estaba en una situación de necesidad, y aquellos estaban en una situación pero de prosperidad, eran impíos, les iba muy bien, sin ser turbados del mundo, dice, sin pasar tantos trabajos, alcanzaron riquezas. Versículo 13, verdaderamente, fíjate muy bien la expresión de la amargura. Esta es la expresión de un espíritu amargado. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Está diciendo: no ha valido la pena el esfuerzo tan grande que yo he hecho para permanecer en el camino del Señor. No vale la pena el esfuerzo que yo he hecho para permanecer limpio. Esta es amargura. Ha sacado de tu boca una expresión semejante a esa. Esa es una expresión de amargura. No escondas tu amargura. Descubre esa amargura, porque hay que atacarla.
Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber, esto fue duro trabajo, ¿qué? Para mí. Fue duro trabajo para mí. Este era un espíritu angustiado, un espíritu amargado, un espíritu dolido. Versículo 21. Se llenó ¿qué? De amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Claro, eso lo dijo hasta después que él sanó de la amargura, ¿verdad? Él entendió de verdad qué torpe era, qué bestia, ¿verdad? O sea, eso dice él. Era como una bestia delante del Señor. ¡Qué torpe! ¿Sabes una cosa? Alguien que anida la amargura es alguien que está manifestando una torpeza espiritual, una ceguera espiritual. No se da cuenta de lo que en realidad está perdiendo por causa de la amargura. Porque le vino la amargura, por poner su mirada en las cosas naturales y por compararse con otros. Otra manera en que viene la amargura es cuando una persona huye de la voluntad correcta de Dios. Cuando una persona ve las cosas difíciles y tiene temor y huye de esa circunstancia sin enfrentarse a la presencia del Señor, le viene la amargura tarde o temprano. Vamos a ver esto en Ruth, en el capítulo 1. Después del libro de Jueces está el libro de Ruth, en el capítulo 1. ¿Lo tienes? ¿Lo tiene? Fíjate bien lo que dice versículo 13. ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido, ¿qué? Contra mí. ¿Qué había pasado con esta familia? Esta mujer, ¿quién era? Era una mujer que se llamó Noemí. Ellos vivían en Belén. El Señor estaba disciplinando a su pueblo. Y en ese tiempo había escasez de alimento en Belén. ¿Y sabes lo que hizo el esposo de Noemí? Se llevó a Noemí, se llevó a sus hijos y se los llevó a Egipto, a vivir en Egipto. Se los llevó al mundo. En Egipto, en el mundo, no les fue bien. La mano del Señor se manifestó porque ellos salieron afuera de la voluntad del Señor. Noemí quedó viuda. Sus hijos se habían casado allá y sus hijos habían muerto también. Así que Noemí estaba sola y estaba sola con sus dos nueras. Una de sus nueras se llamaba Orfa, la otra nuera se llamaba Ruth. Noemí se quiso volver a Belén cuando escuchó que nuevamente el Señor estaba dando alimento allá. Y sus dos nueras quisieron seguirla a ella. Nosotros vamos contigo, le dijeron a Noemí. Y Noemí dijo, no. Ustedes no van a esperar. Dice, aun si yo tuviera hijos, ¿a poco los van a esperar hasta que sean grandes? Ustedes van a desperdiciar su juventud para casarse con mis hijos de acuerdo a nuestra ley. Ella estaba en amargura de alma. Y yo quiero que tú veas a quién estaba echando la culpa Noemí de su amargura. ¿A quién? Al Señor, fíjate bien.
Estoy amargada porque el Señor, así, ¿sabes una cosa? Los amargados siempre buscan un culpable. Se sienten mal y están buscando al culpable. Adán hizo lo mismo. El Señor le dijo a Adán, pero ¿qué has hecho, Adán? ¿Qué hiciste? ¿Y qué le dijo Adán? Señor, la mujer que tú me diste, esa fue la culpable. Y entonces el Señor fue con la mujer. Mujer, ¿pero qué hiciste? La serpiente me engañó. Pues pobre serpiente, ya no tenía a quien echarle la culpa, ¿verdad? Yo pienso que en ese caso, pero no es. Un día, no me desde el verso 19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció a los ciudadanos. Respondía, desde el verso 19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció que habiendo entrado en Belén toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía, ¿no es esta Noemí? ¿Sabes lo que quiere decir Noemí? Noemí quiere decir dulzura. ¿No es esta Noemí? ¿No es? Noemí, sino llamadme Mará o Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Tú crees que eso fue cierto? ¿Que en grande amargura la puso el Dios Todopoderoso? No, amargura brotó de ella. ¿Y sabes por qué? Porque ella no se sometió a la voluntad del Señor y ella huyó de la voluntad del Señor. Muchas veces viene la amargura por esto. ¿Sabes por qué más viene la amargura? ¿Alguien me puede decir por qué viene la amargura? La palabra del Señor dice también que la amargura viene. Vamos a ver, segunda de Samuel, capítulo 2, verso 26. Yo quiero que abran mucho sus oídos en este versículo. Segundo de Samuel 2, 26. ¿Lo tienes? Dice así. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será qué? Amargura. ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? ¿Sabes qué era lo que ocasionaba la amargura también? Los pleitos entre los hermanos. Había una guerra civil aquí en Israel. Todos ellos eran hermanos. ¿Por qué? Porque su padre era Dios. Levanten las manos todos aquellos que tienen como padre al Señor. Todos nosotros somos hermanos. ¿Sabes cuál va a ser el final del pleito entre hermanos? ¿Cuál? Levanten la mano los que quieren este final. El final del pleito entre hermanos es la amargura. La amargura. Quita ese peso de encima que se llama amargura. No dejes que se anide ni que se esconda en tu carne diciendo que no es amargura, cuando sí es amargura. Descubre esa amargura, especialmente si vino por disgusto entre los hermanos. ¿Cuántas veces los hermanos cristianos no se disgustan, se pelean, se hieren, como dice la Escritura? Muchas veces ofendemos de palabra ofendemos muchas veces queriendo y no queriendo, pero es por pleito entre los hermanos que viene esa amargura.
Hebreos capítulo 12, versículo 2, viene una cuarta razón por la cual viene la amargura. Hebreos 12, 2. Hebreos 12, 2. ¿Lo tienes? ¿Sabes por qué viene la amargura también? La amargura viene por falta de visión en el tiempo de prueba. Cuando eres probado y no tienes una visión más adelante, viene o puede venir la amargura a tu espíritu. Dice versículo 2, una causa y una solución también. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Te das cuenta que el Señor Jesucristo estuvo en una situación en la cual pudo amargarse profundamente? Amén. ¿Cuántos amigos no se amargan? No viene ese sentimiento y ese dolor y esa aflicción cuando necesitaban más del amigo, cuando lo ocuparon más y le pidieron ayuda y este amigo le volteó las espaldas. ¿Cómo vino esa amargura en su corazón? ¿Cuánto más diríamos de aquellos que necesitaron ayuda de sus padres o de sus hijos? Y que en un momento de necesidad, tanto sus padres o los hijos les dieron la espalda y no suplieron esa necesidad. ¿Cómo vino esa amargura y ese dolor? ¿No crees que el Señor Jesucristo tuvo una oportunidad muy grande de tener amargura en su espíritu? Cuando más necesitaba del apoyo de su Padre, Él tuvo que clamar: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tú y yo sabemos cuál fue la razón por la cual el Padre tuvo que dar la vuelta ante el Hijo, porque el Hijo estaba cargando con nuestros pecados, con nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Pero ¿no crees que sería una buena razón para el Hijo estar amargado con el Padre? Pero ¿sabes qué fue lo que le evitó la amargura? El tener una visión más adelante de esa prueba y de ese dolor. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál fue el gozo puesto adelante? La gloria del Señor. La gloria que él tenía antes, la presencia del Señor. ¿Sabes? Cuando no tenemos una visión más adelante de la prueba presente, puede venir la amargura. Cuando tú estás en una situación difícil y tú no tienes una visión adelante, puede venir la amargura también. 4 causas por las cuales pueden venir la amargura. Número 1, dime cuál fue número 1. Poner nuestra mirada en lo natural y compararnos con los demás es una causa de amargura. Número 2, salir de la corrección del Señor al mundo. Número 3, por pleitos entre nosotros, entre los hermanos. Y número 4, por la falta de la visión en la prueba. ¿Cuántos de los que están aquí han experimentado algunas amarguras por algunas de estas causas? Número 2. ¿Cuáles son las consecuencias de la amargura? Ya vimos nosotros cuáles son las causas de la amargura. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de la amargura. Hay muchas consecuencias de la amargura. Hay consecuencias físicas, consecuencias espirituales, consecuencias emocionales también. ¿Cuáles serían las consecuencias físicas de la amargura, de una persona que está en amargura?
úlceras, ¿verdad? ¿Sí? Úlceras. ¿No es cierto? Las úlceras. ¿Por qué el hermano Toño dijo así, úlceras? Es que el Señor lo sanó de eso, amén. El Señor lo sanó, Él nos ha dado su testimonio precioso acerca de eso. ¿Sabes una cosa? Úlceras, colitis, también, ¿verdad? La colitis es una causa de amargura, una causa física por causa de la amargura. Un desbalance químico también en el organismo. Artritis, también la artritis, ¿verdad? Arrugas también. Bueno, una clase de arrugas, ¿verdad? Porque mira, cuando tú te ríes, yo no te tengo que explicar dónde tengo mis arrugas, ¿verdad? Yo me reí mucho, así que tengo arrugas aquí. Los que se ríen mucho van a tener arrugas aquí. ¿No? Entonces, si una persona amargada, ¿te acuerdas cómo haces una expresión de amargura? ¿No has visto gente así que tiene la cara toda gestuda, ¿verdad? ¿Sabes por qué es? Por amargura. Personas que se casaron felices y todo contentas y pasaron los años y se vuelven así, pero gestosas, arrugados, pero de amargura, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que todas las arrugas son de amargura, no me malentienda, ¿verdad? Las enfermedades de los huesos también vienen por causa de la amargura. Hay consecuencias espirituales también, hermanos. Una persona con amargura tiene una incapacidad de amar a los demás. ¿Sabías tú eso? Una muestra o una expresión de amargura es que hay una inhabilidad de amar a los demás. Al contrario, rechazan a los demás, porque en alguna manera están culpando a los demás, sea quien sea, como los causantes de ese dolor o esa aflicción o esa amargura. También espiritualmente hay consecuencias porque están dudando de que en verdad tienen una relación con el Señor. ¿Y cómo no? Si su conciencia les está acusando que no están bien, seguramente espiritualmente no se sienten con una comunión grande con el Señor. ¿Sabes por qué? Por causa de esta amargura. Y también hay consecuencias emocionales. Una persona en amargura de espíritu es una persona, ¿cómo será? Emocionalmente. Así muy gozosa, muy alegre. No, ¿cómo es? Deprimida, desanimada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está afectada emocionalmente por causa de esa amargura. ¿Cuántas veces no hemos pasado por esos tiempos de depresión, de desánimo, y nos hemos dado cuenta que no han sido otra cosa más que brotes de amargura que están estorbando y son peso en la vida espiritual? Amén. Siempre están buscando al culpable, una persona con amargura. Repetimos esto. Están buscando un culpable. Adán le echó la culpa a Eva. Eva le echó la culpa ¿a quién? A la serpiente. La serpiente pues reconoció la culpa. Pero Ruth, ¿te acuerdas de Ruth? Mará, la amargura. Y entre paréntesis te voy a decir solamente como ni viene al caso.
Pero entre paréntesis, yo quiero decirte cuál es el nombre en español de Mará. ¿Sabes cuál es el nombre? María. ¿Sabías eso? María quiere decir amargura. Por eso, pero cuando esa amargura se va, una dulzura viene. Amén. Y nosotros vamos a sanar de amargura. Y discúlpeme que usted se llame María. Si usted se llame María, no quiere decir que ya usted con amargura, porque aquí en este país o nos llamamos Marías o nos llamamos José. Yo me llamo José. Yo no sé cómo te llamas tú, José Luis, José Manuel, José fulano, José de Jesús, o María fulana, María sutana, ¿verdad? Pero en lugar de esa amargura, nosotros tenemos que recibir la cura efectiva para la amargura. ¿Quién quiere sanar de amargura? Hay amarguras que han tardado años y años. Y te voy a decir una cosa, una característica de esa raíz de amargura es que la amargura tiene una raíz profunda, hermano, profunda. La hierba mala tú la quitas y al ratito vuelve a brotar. ¿Por qué? Porque tiene una raíz profunda. La amargura es una hierba mala que tiene raíz profunda, que tienes que sacarla de raíz, que no tiene que brotar una raíz de amargura a tu tierra, porque va a brotar alguna vez. ¿Sabes cuál es la cura de la amargura? En Éxodo, en el capítulo 15, nosotros vamos a ver que Dios nos muestra cómo sanar de amargura. Si tú estás amargada o amargado, quiero decirte una cosa que es muy fuerte también. A muchas personas yo he conocido que incluso han llegado a una posesión satánica por causa de amargura, porque siempre tuvieron ese dolor y ese odio y ese rechazo de aquel mal que recibieron y se abrieron al enemigo. Y yo he conocido personas que fueron poseídas por Satanás por causa de la amargura. La amargura no es un juguete de los cristianos. La amargura debe ser considerada como lo es, como un enemigo, como un estorbo, como un peso en la vida del cristiano. Éxodo capítulo 15, verso 23, versículo 22 dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto del sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Mire, hermano, ellos ayunaron de agua voluntariamente a fuerzas. Ninguno de ellos tenía la disposición de ayunar, pero Dios les hizo ayunar 3 días. Y yo quiero decirte cómo estaban después de 3 días sin tomar agua. No hallaron agua. Versículo 23. Y llegaron ¿a dónde? A Mara. Dime qué quiere decir Mara. Llegaron a ese valle amargado, con amargura, exactamente como ellos estaban. No fue otra cosa más que una manifestación visible de lo que su interior estaba manifestando delante de Dios. Estaban manifestando amargura y llegaron precisamente a un valle amargoso, de amargura. Y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mara. Cuando llegaron a Mara, ese lugar no se llamaba Mara. Como las aguas que había allá
eran amargas, por eso le llamaron a ese lugar Mara, amargura. Yo quiero que tú pienses en los israelitas. Yo quiero que tú te coloques en ese lugar de los israelitas. Cualquiera de nosotros, ve, vamos rumbo a la tierra prometida, a una visión grande que Dios tiene para nosotros. Dios te va a usar. Dios va a hacer que tú poseas la tierra prometida. Tú eres un enviado del Señor. Eres alguien que Dios rescató y vas rumbo a la tierra prometida. Y vas bien emocionado. Y de repente comienzas a tener necesidad. No tienes que tomar. No tienes agua. Un día sin agua. Bueno, después del primer día, gloria a Dios, para el Señor estoy ayunando de agua. Otro día sin agua. Como que ya te comienzas a revelar, pero el tercer día ya no hay remedio. El tercer día estás todo amargado y yo quiero que te des cuenta de que al llegar a ese lugar estaban lo doblemente de amargados. Porque las aguas que estaban allí no las pudieron beber, pues eran aguas amargas. ¿Sabes lo que dice el verso siguiente? Ahí está la clave de cómo tú te puedes curar de la amargura. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas. Y allí les probó y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y después de esta experiencia dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Qué experiencia tan hermosa. No solamente tuvieron una fuente, 12 fuentes de aguas. ¿No crees tú que es lo que el Señor quiere para ti? Que tú estés en un oasis de descanso. Pero el Señor te va a probar tu fe, porque la palabra del Señor es limpia. Y vino ese lugar, vino ese valle de dolor, de amargura. Dime cuál fue la solución. La solución fue el árbol de Jehová. Esa fue la solución. El árbol del Señor. Dime quién es el árbol del Señor. En el Edén había un árbol de la vida. En el Apocalipsis hay un árbol de la vida. Al que venciere yo le daré de comer del árbol de la vida. Ese es el árbol de la vida, el que quita la amargura. Es el árbol de la vida, el que va a sanarte de amargura. Dime quién es el árbol de la vida. Si algún cristiano piensa que no hay solución para su amargura, se equivoca. Si sigues amargado es porque quieres estar amargado. Es porque tu carne abraza la amargura. Pero si quieres sanar de amargura, hay un árbol. Ese árbol se llama Jesucristo. Dijo el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Él es el árbol, tú eres la rama. El que permanece en mí, ese da mucho fruto. Fruto no amargo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, dominio de sí mismo. Ese es el fruto del Espíritu. Es en contra de la amargura. Pero tú tienes que permanecer en el Señor Jesucristo. Tú tienes que ir y llenarte del Señor Jesucristo. Tienes que ir con el Señor y llenar tus aguas de ese árbol que se llama Jesucristo, del fruto del Espíritu Santo.
y esas aguas se van a volver dulces. ¿Cómo es posible que de una misma fuente broten aguas dulces y aguas amargas? Hermanos míos, eso no puede ser. Si tú eres una fuente del Señor, tiene que brotar agua dulce. ¿Cómo va a brotar agua dulce si hay agua amarga? Por ese árbol, por esa vid que se llama el Señor Jesucristo. ¿Sabes cómo sanó aquel salmista de amargura? Aquel que decía, en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. ¿Sabes lo que el salmista dijo? Hasta que entrando en tu presencia comprendí el fin de ellos. Esta es la cura para la amargura. Ruth, capítulo 4, versículo 13, también habla de la cura para la amargura. Ruth, capítulo 4, versículo 13. ¿Lo tienes? Dice verso 13. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dijo que que concibiese, y dio a luz, y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador ¿de qué? De tu alma. Fíjate, ese bebé, ese niño iba a restaurar el alma de Noemí. Noemí estaba en amargura de espíritu. Había un bebé que iba a restaurar su alma y sustentar a tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¡Qué tremendo! Tu nuera, Ruth, es de más valor para ti que 7 hijos a través de su nuera, porque Noemí no fue la que dio a luz. A través de su nuera, a través de esos niños, ella recibió restauración de su alma. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo, ¿a quién? A Noemí. Porque ella se lo había posesionado. Ella había dicho, no es mío, es de mi nuera, pero es como mío. Lo abrazó ella. Y dice, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. ¿Sabes lo que quiere decir Obed? Obed quiere decir adorador, servidor, adorador de Dios. ¿Sabes cómo vas a sanar de la amargura? Cuando tú seas verdaderamente un adorador, cuando tú abraces ese hijo de adoración, cuando tú abraces el servicio al Señor, la adoración al Señor, la amargura se va a ir. ¿Sabes de qué otra manera va a salir la amargura? Dice la palabra en Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 23. ¿Lo tienes? Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Sabes? Eso está hablando del tiempo final, alguien que permanece con un rencor sin perdonar. Dice la Escritura, deja tu ofrenda primero en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano.
Ofrenda al Señor lo que tienes que ofrendar. Dale al Señor lo que tienes que darle. Pero si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano. No dejes que la amargura brote y te estorbe. Mateo capítulo 18, versículo 15. ¿Lo tienes? Dice verso 15 así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste que toda palabra. Yo quiero que veas esta parte que dice, has ganado a tu hermano. ¿Qué quiere decir? Has ganado a tu hermano. ¿Qué es que lo has ganado? Lo has salvado, lo has librado, lo has protegido, te has preocupado por él, has ganado a tu hermano. ¿Sabes cuándo has ganado a tu hermano? Cuando tú vas y te reconcilias con él. O cuando tú vas y le reprendes a solas, sin exponerlo, y tratas ese asunto, esa diferencia, has ganado a tu hermano. ¿Cuántos quieren ganar a sus hermanos? Esta es la cura para la amargura. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sabes una cosa? Especialmente esta promesa de autoridad para atar y desatar está en cuanto a la relación entre nosotros. Está en cuanto a ser librados de la amargura. Una persona en amargura